Tiene 7 días. Jamás pensé que mi propio hijo sería quien me arrancara de mi hogar y de mi vida. Me enviaron hasta esta choza olvidada, entre los árboles y la memoria de nadie. Hace 25 años, denuncié a unos sujetos peligrosos sin imaginar que algún día reclamarían su deuda conmigo. Para seguir adelante tuve que morir simbólicamente y renacer convertida en otra mujer. Una completa extraña incluso para mi propio hijo. El destino puede ser despiadado. Él estaba tan cerca que escuchaba su respiración y aún así no me reconoció. Mi hijo me entregó a la policía, declarando que me veía por primera vez en su vida y que yo sufría un desequilibrio mental. Sin embargo, en el momento en que el oficial del distrito leyó mi nombre, su rostro se tiñó de un rojo profundo. Esta es una historia verdadera. Hola, mis queridos. Escriban en los comentarios desde qué país o ciudad nos sintonizan. Les deseo una experiencia grata. Cuando el notario leyó el testamento en voz alta, observé a mi hijo y apenas pude identificarlo. Daniel estaba sentado frente a mí, traje perfecto, un reloj alemán brillando en su muñeca, el mismo que su padre le había obsequiado 6 meses antes por su 30º cumpleaños. Y sus ojos eran distintos, fríos, vacíos, como los de un muñeco en una vitrina. Ojos así solo los había visto una vez, en un contador de la fábrica empacadora de alimentos que intentó engañarme a finales de los 80, cuando comenzó la transición política y todos corrían a quedarse con lo que pudieran. El notario era un hombre anciano, con gafas gruesas, voz monótona y cansada, mientras recitaba línea tras línea, los negocios de mi esposo, 2 restaurantes, en las zonas más caras del centro, un apartamento en la avenida Korolov, un piso de 3 habitaciones con renovación moderna y ventanales panorámicos, un sedán casi nuevo, varias cuentas bancarias. No conocía las cifras exactas, pero por la expresión de Daniel, era una fortuna, una suma inmensa. Todo eso iría a Daniel Anatolievich, nuestro único hijo, y a mí, una casita antigua junto al embarcadero en el pueblo de Ravinsky, la misma que Garo y yo compramos en el 98 con nuestros últimos ahorros, mucho antes de tener restaurantes, cuando sobrevivíamos con lo mínimo, pero confiábamos en que algún día llevaríamos allí a nuestros nietos, pescaríamos al amanecer y hornearíamos pasteles en un horno rústico. ¿Una cabaña?, repitió Daniel, y el desprecio en su voz fue tan afilado, tan visceralmente repugnante, que retrocedí, como si me hubieran golpeado. ¿Esa choza junto al agua? ¿En serio? Miró al notario esperando que corrigiera un error o hiciera una broma. Quizá pensaba que de pronto anunciaría que Daniel también heredaría un tercer restaurante y una casa de verano cerca de la capital, pero el notario solo carraspeó, ajustó las gafas y continuó imperturbable. Más trámites, más cláusulas legales que ya ni escuchaba. Un zumbido se instaló en mis oídos. Me senté en esa silla dura, en la oficina cargada de polvo y olor a papel viejo, y permanecí callada. Garo había muerto hace 9 días. 9 días desde que me convertí en viuda. Un infarto fulminante. En su escritorio del restaurante Sokolova, Marta, la mesera, lo encontró por la mañana al abrir el local. Larisa Mikhailovna me llamó a las 8:40. Venga rápido, algo le pasó a Anatoly Ivanovich. Llegué, pero ya era demasiado tarde. Los médicos dijeron que fue instantáneo, sin dolor. Sostuve su mano fría, incapaz de aceptarlo. 43 años juntos. 43 años. Habíamos construido todo desde la nada, desde lo más profundo. Tras la universidad, él terminó la escuela de gastronomía. Yo, una carrera en contabilidad. No había empleos, salvo los estatales. Garo se volvió cocinero en la cafetería de la fábrica metalúrgica, de pie frente al horno desde las 6 de la mañana. Yo trabajaba como economista en la planta empacadora de alimentos, sumando facturas en una oficina gélida donde, en invierno, la tinta se congelaba si no escribías lo bastante rápido. Ganábamos casi nada, pero nos alcanzaba. Luego vinieron los años 90, aquellos años terribles de colapso, fábricas cerradas, salarios atrasados por meses, tiendas vacías. Recuerdo cómo gastamos nuestros últimos ahorros, unos 3.200 rublos, en 20 kilos de trigo sarraceno y un saco de harina. Daniel tenía 13 años, delgado, larguirucho, eternamente hambriento. Cada noche intentaba improvisar algo comestible: pasta con ketchup aguado, sopa de una sola papa. Garo traía restos de carne de la cantina, recortes destinados a la basura. Yo los convertía en albóndigas.
Luego llegó la crisis del 99. Apenas estábamos remontando. Garo consiguió empleo en un pequeño café privado. Yo trabajaba medio tiempo como contadora en el kiosco de Ana Leonidovna. Logramos ahorrar 21.000 rublos, casi un año de sacrificio. Queríamos comprar un coche, y una mañana el banco evaporó nuestros ahorros de la noche a la mañana. Pasé 2 días sin poder levantarme, mirando el techo. Garo me dijo: Nina, basta, lo reconstruiremos. Empezaré un negocio propio. Pidió un préstamo con un interés absurdo. Alquiló un sótano de 18 metros cuadrados en las afueras y abrió una cafetería. Cocinaba, servía, lavaba platos, hacía todo. Yo llevaba las cuentas por las noches, después de mi trabajo principal, sentada en la cocina bajo una bombilla amarillenta, contando y recontando cada copec. Daniel estaba en 10º grado. Recuerdo llevarle por la mañana empanaditas calientes de repollo, carne o papa de nuestra cafetería. Las devoraba con una felicidad radiante, chupándose los dedos. Papá hace los mejores pasteles del mundo. Cuando crezca, quiero ser como él. ¿Cuándo cambió eso? Cuando mi niño, el que lloraba cuando le daba fiebre, que dibujaba garabatos para mí en el Día de la Mujer, que se quedaba avergonzado en la puerta por una mala nota, se convirtió en este hombre distante, elegante, congelado por dentro. Quizá cuando ingresó a la Universidad Económica de Altaisk, cuando ya podíamos pagar su matrícula, la cafetería prosperaba. Garo abrió un segundo local. Daniel se marchó feliz y agradecido, prometiendo no defraudarnos, pero cada vez que volvía estaba un poco más lejos de nosotros. Nuevos amigos, nuevas palabras, capital, inversiones, fusiones, startups. Miraba nuestro modesto apartamento como si fuera un museo soviético. O quizá todo cambió cuando se casó con Vira, alta, impecable, cubierta de marcas de lujo. Su manicura costaba más que mi salario de aquella época. Desde el primer día nos miró por encima del hombro. En la boda, que pagamos sin tacañar, restaurante, música, su vestido que costaba como un vehículo usado. Ella frunció el ceño cuando intenté abrazarla. Me arruga el vestido, murmuró con frialdad. Daniel no dijo nada. Firme aquí, por favor, dijo el notario, empujándome los papeles. Un enorme legajo en letra diminuta. Mi mano tembló al firmar, las lágrimas corriendo sobre la tinta. No solo lloraba por la pérdida, aunque mi corazón estaba destrozado y cada noche buscaba el espacio vacío donde dormía Garo, sino por la forma en que Daniel me miraba, no como a una madre, sino como a un obstáculo que debía apartarse. Salimos de la notaría. Noviembre, viento helado, cielo plomizo. Daniel sacó su teléfono y escribió rápidamente. Caminé junto a él, envuelta en el abrigo gris que Garo me regaló hace 10 años. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Bueno, mamá, me voy, murmuró Daniel sin mirarme. Tengo asuntos, te llamaré. Espera, Dani, quizá puedas venir. Hice almuerzo, te encantan mis albóndigas. Levantó la vista, irritado. No tengo tiempo para tus albóndigas. Tengo un negocio, ¿entiendes? Negocios, no estar esclavizado en una cocina, sino dirigir operaciones reales. Se marchó, entró en el sedán que ayer todavía era de su padre y se fue sin despedirse. Volví a casa en autobús. Miré por la ventana los edificios grises, la gente apresurada, preguntándome dónde había fallado. ¿Qué error cometí? Dedicamos toda nuestra vida a ese niño, toda nuestra vida renunciamos a todo por él. Educación, ropa, oportunidades. Y este era el resultado. 3 días estuve sola en el apartamento, llorando mientras ordenaba las cosas de Garo, sus chaquetas, camisas, el suéter a rombos que le tejí. Llamé a Daniele, no respondió. Mensajes leídos, pero sin contestar. Al 4.º día, después del entierro, sonó el timbre. Era Daniel con Vira. Ni siquiera se quitó los zapatos, dejando barro en la alfombra. Ella se quedó en el umbral, envuelta en un abrigo de piel, cubierta de joyas, maquillada como portada de revista. Mamá, tenemos que hablar en serio, empezó Daniel. Su tono me heló. Siéntate, cariño, preparo té. Ayer hice tu tarta de manzana favorita. No quiero té, respondió con tal brusquedad que casi solté la tetera. No necesito nada de eso. Tenemos que resolver algo. ¿Qué era? ¿Ocurre? Un frío se extendió por mi pecho. ¿Te vas a mudar a la casa del embarcadero? La que heredaste. Al principio no entendí. ¿Mudarnos? Daniel, este es nuestro hogar. Tu padre y yo vivimos aquí 30 años. Tú creciste aquí. Eso, ya no importa, me interrumpió.
necesitamos este apartamento. Vira está embarazada, necesitamos más espacio, una habitación para el bebé, todo. Vira asintió desde la puerta. Exacto, un niño necesita condiciones dignas. Nuestro piso es pequeño, aquí podríamos tener habitación de bebé, sala de juegos. Yo miré a mi hijo, esperando que suavizara sus palabras, que dijera algo que mitigara el golpe, pero se mantuvo frío, con los brazos cruzados, hablándome como si negociara un contrato. Daniel, querido, entiendo que necesites más espacio, pero podríamos buscar otra opción. Puedo ayudarte a alquilar un piso más grande. ¿Para qué alquilar si este ya está libre? Soltó Vira. Además, el campo te hará bien. Aire puro, tranquilidad. Siempre dijiste que querías naturaleza. Bueno, ahora podrás vivir allí. Sentí náuseas. Todo era absurdo. Así había terminado nuestra vida, la de Gina y la mía, nuestro amor, nuestros sacrificios, las noches en vela, todo aquello a lo que renunciamos. Ese era el fruto. Un hijo que, una semana después de enterrar a su padre, expulsa a su madre de su propio hogar para enviarla a un cobertizo olvidado, a ninguna parte. Me senté y lloré sin hacer ruido, sin sollozos. Las lágrimas simplemente se deslizaban por mis mejillas y caían sobre mis manos. Un único pensamiento daba vueltas en mi cabeza. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Dónde me equivoqué? Pasé la semana empacando, o intentando hacerlo. Caminaba por el apartamento como un fantasma. Tomaba algo, lo guardaba, lo sacaba, lo volvía a guardar. No podía decidir qué llevarme. Todo parecía valioso, imprescindible. Cada objeto guardaba un pedazo de nuestra historia. El mantel que bordé en los 70 cuando estaba embarazada de Valera, las tardes cosiendo pequeñas flores mientras acariciaba mi vientre. Gina se sentaba a mi lado, apoyaba la cabeza en mi regazo y murmuraba, Lida, vamos a tener un hijo. Lo sé, lo siento, y tenía razón. El juego de té de mi tía Sina, fallecida hace 20 años, 12 platos, 6 tazas, una tetera de porcelana fina con borde dorado. Lo usábamos solo en ocasiones especiales, los cumpleaños de Valera, año nuevo, nuestros aniversarios, los álbumes de fotos, pesados, enormes, llenos de vida, nuestras imágenes en blanco y negro, yo con un vestido blanco hasta la rodilla, Gina con traje y corbata estrecha. Luego llegaron los colores de los 80, el pequeño Valerca con camiseta, a rayas, sosteniendo un balón, sus años escolares, su graduación, su boda. Miré esas fotos sin comprender en qué momento desapareció ese niño que me abrazaba riendo. ¿En qué instante dejó de existir? Mi vecina, Nina Semyonovna, me ayudó a empacar. Tiene 68 años y vive 2 puertas más abajo. Somos amigas desde hace 3 décadas. Hicimos fila juntas por salchichas en los 80. Llevamos a nuestros hijos a la escuela, cuidamos a nuestros nietos. Aunque yo nunca tuve los míos. Lidita, ¿qué diablos está pasando? Murmuró mientras guardaba unas ollas. ¿Cómo puede hacerte algo así tu propio hijo? No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que el niño al que cargué y crié me estaba echando de mi casa? ¿Que me moría de dolor y vergüenza frente a mis vecinos, frente a ella, frente a todos quienes conocían a nuestra familia? ¿Y no puedes ir donde tu hermana? Preguntó con cautela. Negué de inmediato. Tamara vive en un apartamento minúsculo con su hijo discapacitado. Bastante tiene ya. No podía caerle encima, y en el fondo tampoco quería que supiera lo que Valera había hecho. Valera llamó solo una vez aquella semana, miércoles en la tarde, conversación corta, fría. Listo, dijo, los mudanceros llegarán el sábado a las 10. Prepárate, Valera, quizá podamos hablar. Quizá. No hay nada que hablar, me interrumpió. El sábado a las 10. Y colgó. Miré la pantalla del teléfono, una foto antigua, Valerca de 8 años sentado en mi regazo, abrazándome el cuello, los dos riendo. Recordé ese día, fuimos al río, nadamos, asamos pasteles, él persiguió mariposas. Un día feliz, uno de tantos, ahora parecía de otra vida. El viernes recorrí el apartamento vacío, todo empacado, muebles cubiertos con sábanas, paredes desnudas, rectángulos pálidos donde antes colgaban nuestros cuadros. Entré al cuarto de Valera, intacto desde que se fue. El escritorio, los libros, las novelas de aventuras, ciencia ficción, los textos escolares, el póster de aquella banda de rock que colgó en 9º grado y por el cual lo regañé. Mamá, es arte, dijo indignado. Me senté en su cama y acaricié la colcha descolorida,
lavada y planchada tantas veces por si acaso, por si algún día venía a visitarme con mis nietos. Una risa amarga se escapó de mí. ¿Qué nietos? Si me estaba expulsando de su vida, no dormí esa noche. Repasé toda nuestra historia como una película antigua. ¿Dónde fallé? ¿Fui demasiado indulgente? No, fuimos estrictos. Estudió, ayudó en casa, le di poco amor. Imposible, era mi vida entera. No debí dejarlo ir a Moscú, tal vez, pero quería que tuviera oportunidades, que no se rompiera la espalda como nosotros, que no contara cada copec. Y las oportunidades llegaron. Negocio, dinero, apartamento, coche. Pero, ¿y su alma? ¿Dónde se perdió su humanidad? El sábado, me levanté a las 6, me arreglé el cabello, me miré al espejo, una mujer envejecida, cansada. A las 10 en punto, sonó el timbre. Los mudanceros, 2 hombres jóvenes y fornidos, entraron y empezaron a cargar cajas sin decir mucho. Observé cómo mi vida salía pieza por pieza. Primero el aparador pesado, luego los muebles, luego las cajas que contenían décadas de recuerdos. Valera llegó a las 11, acompañado de un hombre con traje, seguramente el diseñador que redecoraría el apartamento para él y Vika. ¿Ya está todo?, preguntó sin saludarme. Casi, respondí. Asintió sin mirarme y comenzó a recorrer las habitaciones con el diseñador, señalando, midiendo, hablando de tirar muros, combinar la cocina con la sala, cambiar los suelos. A las 11:30 sacaron la última caja. Recorrí el apartamento por última vez. Paredes desnudas, manchas pálidas donde estuvieron nuestros cuadros, rayones en el suelo donde estuvo el armario. Me detuve en el recibidor recordando el día que llegamos en 2002. Gina estaba radiante. Lida, hemos pasado por tanto, y ahora, mira, 3 habitaciones. Luz, futuro. Éramos felices. Gina ya no está, la felicidad tampoco, y ahora, el apartamento también se iba. ¿Vienes?, llamó uno de los mudanceros. Asenté. Valera estaba en la sala, señalando algo al diseñador. Me vio y solo dijo, bueno, mamá, suerte allá. Suerte, nada más. Cerré la puerta y dejé las llaves donde me pidió. El recibidor olía a lo mismo de siempre, orina de gato y lejía. 30 años oliendo eso. Subí al camión de mudanza. El conductor, un hombre con una cicatriz en la mejilla, comentó, es un viaje largo hasta Alzániki, ¿no? Asentí. El paisaje urbano quedó atrás, bloques grises, tiendas, gente apresurada. Mi vida entera ahí, donde nací, estudié, trabajé, di a luz, enterré a mis padres, celebré cada año nuevo, y ahora me alejaba para siempre. Eran los campos desnudos del otoño, parches de nieve temprana, un cielo bajo, gris, el viento sacudiendo las ramas negras de los árboles. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo allá?, preguntó el conductor. Hace 15 años. ¿Y en qué estado está la casa? No lo sé, respondí, y temo imaginarlo. Habíamos comprado esa casa en el 97, junto al río, pequeña, vieja, pero hermosa. Nuestra escapada de fin de semana. Gina pescaba con Valerka, yo cocinaba sopa con la pesca del día. Por las noches nos sentábamos en el muelle a ver el atardecer. Luego Valera se mudó a Moscú. Gina enfermó. Dejamos de ir. Intentamos vender la casa, pero nadie la quiso. Y ahora, era lo único que me quedaba. Llegamos a Alzániki cerca de las 2. Un pueblo fantasma, casas derrumbadas, jardines devorados por la maleza, ventanas rotas. Nada quedaba. Nos detuvimos frente a la última casa del muelle, la nuestra. Bajé del camión, y allí estaba, mi pequeña casa, destruida, el techo hundido. La casa parecía a punto de rendirse ante el tiempo. Faltaban tejas, las ventanas estaban cubiertas de suciedad, una de ellas sellada con una tablilla quebrada. El porche medio podrido se hundía cuando uno ponía el pie encima, los escalones se desmoronaban y la puerta principal colgaba torcida, apenas sujeta por unas bisagras que chirriaban con cada soplo de viento. La cerca del patio se inclinaba hacia un lado como si tratara de huir de allí, y el portón yacía caído entre la hierba alta, que llegaba a la cintura. Cardos, ortigas, maleza por todas partes. El manzano que Gina plantó años atrás aparecía partido en 2, probablemente arrancado por alguna tormenta. El viejo cenador donde solíamos tomar té ya no era más que un recuerdo húmedo. Las tablas, negras, podridas, se habían desplomado sobre sí mismas. Caray, silbó el más joven de los mudanceros. ¿De verdad piensa vivir aquí? No le contesté. Caminé hacia la puerta, apoyé la mano y empujé.
Se abrió con un gemido largo, oxidado. Dudera, temía que el piso cediera bajo mis pies, pero respiré hondo, reuní valor y crucé el umbral. El suelo resistió, aunque protestó con un crujido inquietante. Dentro reinaba la penumbra, las ventanas estaban tan sucias que apenas dejaban entrar luz. El aire era frío, húmedo, cargado con olor a moho, podredumbre y ratones. Un pequeño recibidor conducía a una habitación amplia donde, en una esquina, se alzaba la estufa rusa que Gina había colocado con sus propias manos. Los muebles seguían allí, cubiertos por telas gruesas que ahora acumulaban capas de polvo. Hojas secas y restos de basura se habían filtrado por las rendijas del edificio. Me acerqué a una ventana y limpié un pequeño círculo en el vidrio con la palma de la mano. Afuera, el río fluía oscuro y helado. Más allá, un bosque de árboles desnudo se extendía hacia el horizonte. Era un paisaje áspero, abandonado, pero extrañamente bello. ¿Dónde ponemos los muebles? ¿O primero van a limpiar?, preguntó el conductor desde la entrada. Déjenlos junto a la pared, por favor, respondí sin apartar la vista del río. Después organizaré todo. Las cajas comenzaron a llegar una por una. Los muebles apenas lograban pasar por la puerta estrecha. El aparador entró solo gracias a los esfuerzos combinados de los 3 hombres. Mientras ellos trabajaban, recorrí la casa evaluando la magnitud del desastre. La cocina era diminuta, no más de 5 metros cuadrados, con una antigua estufa de leña, un fregadero conectado a la bomba exterior y ni rastro de plomería. Los platos que habían quedado allí acumulaban telarañas y polvo. El dormitorio era un cuartito miserable donde apenas cabría la cama. La ventana tenía grietas, y las paredes mostraban manchas de moho. El techo, sin duda, filtraba agua cuando llovía. El retrete estaba afuera, una caseta de madera inclinada, con las tablas podridas y un pozo séptico que daba miedo mirar. Los mudanceros terminaron en menos de una hora. Apilaron las cajas y los muebles sin ningún orden, amontonándolos en la habitación principal hasta casi bloquear el paso. Saqué los últimos billetes que tenía, 3.000, y se los entregué. Suerte, dijo el conductor con una expresión que mezclaba compasión y desconcierto. ¿Seguro que va a quedarse aquí? Sí, respondí con más firmeza de la que sentía. Ellos se marcharon. Me quedé sola en aquella casa abandonada, en un pueblo desierto, en pleno noviembre, sin calefacción, sin agua, sin electricidad. Solo entonces reparé en que la bombilla no encendía. La compañía había cortado la luz. Me senté en el porche y lloré. Lloré sin contenerme, dejando que las lágrimas corrieran libres, calientes, amargas. Nadie podía oírme. No había un alma cerca, solo el viento gimiendo entre los árboles y el río golpeando la orilla. Cuando por fin me quedé sin lágrimas, me limpié la cara con la manga. Basta, ya era suficiente. Tenía que moverme, tenía que hacer algo para no morirme allí dentro del frío. La primera tarea, encender la estufa. Afuera encontré trozos de leña vieja, quebradiza, pero utilizable. Los arrastré adentro, rompí algunas astillas y abrí la estufa. Había un nido dentro. Los saqué con cuidado, arrugué periódicos viejos y los encendí con fósforos. La leña fina prendió rápido y añadí troncos más gruesos. Pero el humo no subió por la chimenea, se esparció dentro de la habitación. Me puse a toser y corrí a abrir las ventanas. El humo salió, y el calor también, pero el fuego se mantenía vivo. Me senté en la única silla que había quedado en pie y contemplé las llamas. El crepitar de la madera llenaba el silencio. Pensé, aquí estoy, en el fondo, a mis 62 años, viuda, sola, en una ruina, traicionada por mi propio hijo. ¿Y ahora qué? Lo peor era no saber. El viaje a Pokrovka había durado unos 40 minutos. Iba sentada en el asiento trasero del coche de servicio, mirando por la ventana, sin lograr comprender nada. Valera había reportado que yo estaba desaparecida y mentalmente inestable. ¿Por qué? ¿Qué quería conseguir? El oficial del distrito no parecía sospechar de mí, solo se lo notaba cansado. Había visto tantas tragedias familiares que una más apenas lo estremecía. El oficial manejaba con las ventanillas semicerradas, el uniforme arrugado y la mirada fija en la carretera. De vez en cuando revisaba unos papeles que llevaba en la guantera, y yo permanecía con las manos sobre las rodillas, rígida, sintiendo como mis dedos temblaban sin que pudiera detenerlos. Su hijo dijo que no atendía llamadas, comentó sin emoción, que podría haberse hecho daño o estar desorientada. No respondí, no sabía qué era peor,
que él creyera que yo estaba loca, o que simplemente necesitaba librarse de mí. El oficial suspiró, como si estuviera acostumbrado a historias de hijos y madres en guerra. Mire, no tengo por qué meterme, dijo mientras el coche avanzaba por un tramo de carretera vacía, pero estas cosas nunca vienen de repente, siempre hay algo antes. Me quedé mirando mis manos. ¿Qué podía decirle? Que todo había comenzado con la muerte de Gina, o quizás antes, o tal vez nunca hubo un inicio, sino una lenta separación que ninguno de los dos quiso ver. No dije nada, él tampoco insistió. Llegamos a Pokrovka cuando el sol ya caía, tiñendo los techos de naranja pálido. El pueblo me resultaba desconocido, aunque había estado allí tantas veces, la escuela cerrada, la tienda abandonada, la parada solitaria del autobús. Todo parecía parte de un mundo en retirada. El oficial estacionó frente a mi antiguo edificio, y me abrió la puerta. Suba, estarán esperándola. En el vestíbulo, con su olor a humedad y desinfectante barato, me encontré con 2 policías más y un hombre que llevaba una carpeta idéntica a la del diseñador del apartamento de Valera. Todos hablaban en voz baja. Al verme, guardaron silencio. Ciudadana Lida Sergeevna, dijo uno de ellos, necesitamos hacerle unas preguntas. Su hijo está preocupado. Mi hijo, preocupado. Casi solté una carcajada amarga, pero me contuve. Me condujeron a un pequeño despacho dentro de la comisaría. Paredes descascaradas, una mesa de metal, sillas que chirriaban. El oficial que me había traído se acomodó frente a mí mientras los otros 2 permanecían de pie, vigilando. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo?, preguntó. El sábado, respondí tranquila, cuando me echó de mi casa. Se hizo un silencio denso. Él afirma que usted se marchó voluntariamente, intervino el hombre de la carpeta. Dijo que estaba emocionalmente inestable tras la muerte de su esposo. Sentí una punzada amarga en el pecho. Gina murió hace una semana. Claro que estoy triste, pero mi cabeza está bien. Él fue quien me obligó a irme. Nadie respondió de inmediato. Todos evitaban mirarme directamente, como si ya hubieran escuchado versiones similares antes, como si supieran que siempre había 2 historias, pero preferían la más conveniente. ¿Y a dónde fue usted?, preguntó el policía. A la casa de Alzániki, dije, la que compramos en el 97. ¿Sola? No tenía a nadie más. El oficial tomó un bolígrafo y escribió algo. Bien, necesitamos confirmar su estado. ¿Aceptaría que un médico la examine? Es solo rutina. Una oleada de indignación me recorrió. No estoy enferma, ni loca, ni confundida. Mi hijo quiere deshacerse de mí. Eso es todo. El policía bajó la mirada y cerró su libreta. Entiendo, dijo con cansancio, pero debemos seguir el protocolo. Si todo está bien, la dejaremos tranquila. Acepté. ¿Qué más podía hacer? Me examinaron, hicieron preguntas básicas, revisaron mis signos vitales. Una doctora joven, con expresión cansada, tomó notas en silencio. Al terminar, me dedicó una mirada breve, casi amable. Está bien, dijo. No hay señales de deterioro cognitivo, solo mucho estrés. Asentí. No tenía fuerzas para agradecer. Al salir, los oficiales revisaron nuevamente los informes. Finalmente, el de mayor rango habló. Podemos llevarla de vuelta a Alzániki, si lo desea, o a un albergue temporal, o a Alzániki, interrumpí. Es mi casa ahora. El oficial dudó un instante. Muy bien, la llevaremos. Regresamos por la misma ruta. Esta vez el silencio era más pesado. Afuera, la noche caía sobre los campos, sobre los árboles desnudos, sobre todo lo que había sido mi vida. Las luces de la comisaría se hicieron pequeñas, luego desaparecieron. Cuando llegamos a la pequeña casa en ruinas, el oficial detuvo el coche y salió para ayudarme a bajar. Frente a la puerta colgante, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Si necesita ayuda, dijo, puede llamar a la comisaría. No está tan lejos. Asentí. Él me dedicó una última mirada. Cuídese, ciudadana Lida. Buenas noches. El coche se alejó. El silencio volvió a envolverlo todo. Me quedé de pie, sola, bajo el cielo oscuro, mirando la puerta que apenas resistía. El viento, la estufa seguramente ya se había apagado. El frío me esperaba dentro como un animal paciente. Respiré hondo, di un paso hacia la casa, y entré. Valera, presentaste un informe policial, pusiste mi nombre en la base de datos, activaste una alerta sobre mí. Eso no es esconder, eso es exponer. Pensé que si te declaraba desaparecida, si decía que tenías problemas mentales, nadie te creería si empezabas a hablar de Markin.
Creí que así te protegía. ¿Protegerme de quién, Valera? ¿De él o de ti mismo, mamá? No quise decir eso. Una ola pesada de agotamiento me envolvió por completo. ¿Sabes qué, Valera? Ya no importa lo que quisiste decir. No importan tus intenciones. Lo único que importa es lo que hiciste. Me echaste, me traicionaste, me vendiste por dinero. Dices que querías protegerme, pero en realidad te estabas protegiendo tú. Tenías miedo de que Markin destruyera tu negocio, tu tranquilidad, y decidiste quitarte de encima el problema. A mí, siempre fui un problema para ti, ¿cierto? Con mis ideas viejas, mi pobreza, mi pasado. No es cierto, murmuró, con la voz rota. Mamá, no digas eso, y como debería llamarlo. Entonces, amor, cuidado, guardó silencio. Pude oír su respiración al otro lado, espesa, inestable. Lo arreglaré, dijo por fin. Mamá, dame una oportunidad, lo arreglaré todo. Romperé toda relación con Markin. Te devolveré el apartamento. No necesito el apartamento, lo interrumpí. Necesitaba un hijo, uno que me quisiera, que me respetara. Pero ese hijo ya no existe. No sé quién eres ahora. Eres un desconocido para mí. No vuelvas a llamarme. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en el sofá. Me temblaban las manos, el corazón me golpeaba el pecho y las lágrimas me corrían. Sin control, pero por dentro algo se aflojaba. Una ligereza amarga. Al fin había dicho lo que debí decir hace años. Era un extraño. Mi propio hijo se había convertido en un extraño, y debía aceptarlo. Esa noche me despertó un ruido, un rasguño suave, insistente, como uñas arañando. Vidrio. Salté de la cama con el corazón desbocado. Silencio. Luego, otra vez el rasguño, más cerca, más agudo. Me acerqué a la ventana con cautela. Afuera, solo oscuridad, una negrura espesa sin luna. El patio vacío y muerto. El rasguño continuaba, y de pronto lo entendí. No era la puerta, era la ventana trasera. Un terror helado me trepó por la columna. Markin, o alguno de los suyos, me habían encontrado, pero el equipo debía estar cerca. Tomé el teléfono con manos heladas y marqué al coronel Sakharov. El tono parecía eterno. Por fin respondió. Sí, soy Krutikova, susurré. Alguien está arañando mi ventana, detrás de la casa. No te muevas, ordenó con una firmeza que me hizo respirar apenas. Quédate en una habitación, lejos de la ventana. Llamo a mi equipo, estarán allí enseguida. Colgó. Me quedé de pie en mitad de la habitación, abrazando el teléfono como si fuera un arma. El rasguño seguía. Después, de golpe, se detuvo. Silencio absoluto, aplastante. 5 minutos después, sonó el teléfono. Era un perro, dijo Sakharov. Un callejero. Lo ahuyentaron. Todo está bajo control. Intenta descansar. Un perro. Me costaba creerlo. Revisaron todo, añadió. Estás sola. Descansa. Me acosté, pero no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando cada crujido, cada susurro. Un perro, solo un perro, y ya estaba destrozada por dentro. ¿En qué me había convertido? A la mañana siguiente encontré una carta. Al salir al porche, ahí estaba, sobre el escalón, un sobre blanco, sin sello, sin dirección. Lo levanté con las manos temblorosas. Dentro había una hoja escrita enteramente en mayúsculas. Lidia Mikhailovna, sabemos dónde estás. Recordamos todo, no hemos perdonado. Espera, la carta cayó de mis dedos y se hundió en la nieve recién caída, blanca, perfecta, intacta. Las letras negras parecían heridas frescas. Me habían encontrado, la gente de Markin me había encontrado. Corrí a tomar el teléfono y llamé a Sakharov. Una carta, grité, me están amenazando. No la toques, ordenó. Quédate donde estás, voy para allá. 15 minutos. Esos 15 minutos fueron interminables. Llegó con 2 especialistas forenses, guantes, cámaras, bolsas de evidencia. Recogieron la carta, fotografiaron todo. No hay huellas, dijo uno. La nieve es reciente, pero no hay rastros. Quien vino fue muy cuidadoso, o la dejaron antes de la nevada. La nieve empezó alrededor de las 5, murmuró el coronel. Entraron por el bosque mientras vigilábamos el camino. Luego se volvió hacia mí. Lidia Mikhailovna, recoja sus cosas. Ya no es seguro quedarse. ¿A dónde? Pregunté con apenas un hilo de voz. A un lugar seguro. No estará sola nunca más. Regresé a la casa para empacar. Me temblaban tanto las manos que ni siquiera podía cerrar la maleta. El coronel me ayudó. Cuando salimos, miré por última. ¿Ves aquella casa torcida, pequeña,
fría, que había sido refugio y condena a la vez. Los procedimientos deberían haber funcionado, pensé, pero a principios de los 2000 nada era realmente estricto, documentos extraviados, firmas olvidadas, notificaciones que nunca salían del escritorio donde alguien las había dejado. Tal vez, recibí una carta y no entendí su importancia, o quizás se perdió entre tantas pérdidas. Intenté regresar mentalmente a 2001. Todo era niebla, nada concreto. Tal vez hubo algo, un indicio, una señal. Pero habían pasado demasiados años. Los Markin fueron liberados hace tiempo, dijo Sakharov con aquella voz grave que no necesitaba elevarse para pesar. Igor, el mayor, en 2010, Víctor en 2012, vivieron en libertad desde entonces. Me costaba imaginarlo, esos dos hombres, libres, caminando, respirando el mismo aire que yo. Los monitoreamos, continuó, ya no se dedican a actividades criminales visibles. Igor abrió una pequeña tienda de repuestos de autos. Víctor trabaja como gerente. Llevan vidas discretas. Me encogí de hombros. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Sakharov apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con calma helada. No lo han olvidado, ni a usted. Personas como ellos no perdonan. Usted los envió a prisión. Eso marca para toda la vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intentaron saber su paradero en varias ocasiones, añadió. Hicieron consultas, movieron contactos en distintas agencias, manipularon viejas redes, pero sus registros estaban protegidos. No consiguieron nada. Hasta hace poco, mi respiración se detuvo, y ahora, prosiguió sin suavizar nada, su hijo presenta un informe policial diciendo que usted ha desaparecido y que tiene problemas de salud. El oficial local introduce su nombre en la base de datos y, paf, chasqueó los dedos, la alerta sube directamente a la sede regional. Revisamos el expediente, encontramos la historia completa, bajó la mirada a mis manos, fue expulsada de su hogar, terminó en un pueblo abandonado, sola, sin medios, y su hijo intenta presentarla como mentalmente incompetente. Me quedé inmóvil, era como si cada palabra pesara una tonelada. Lidia Mikhailovna, dijo inclinándose hacia mí, mirándome con una seriedad hecha de décadas de servicio. ¿Por qué cree que su hijo haría algo así? Tragué saliva. Dijo que quiere vender el apartamento, que necesita dinero para expandir su negocio. ¿Y usted le cree? No respondí. Es mi hijo, susurré. No sé. Sakharov se recostó lentamente, como quien prepara un golpe que sabe que va a doler. No creo que sea tan simple. Su hijo tiene 2 restaurantes, ingresos sólidos, un negocio estable. ¿Por qué arriesgarlo todo solo para vender un apartamento? En su ciudad ese lugar vale, siendo generosos, unos 15 o 20 millones de rublos. No es una suma que justifique semejante conflicto. Hizo una pausa, pero él dijo exactamente lo que quería que usted escuchara. La verdadera razón está en otra parte. Mi estómago se contrajo. Revisé los asuntos de su hijo. Continuó. Tiene un socio, o mejor dicho, tuvo uno, un hombre llamado Markin, Víctor Markin. El mundo se inclinó bajo mis pies. Me aferré al borde de la mesa. Ese apellido era un cuchillo. Ese mismo, confirmó él, el hermano menor. Invirtió en el primer restaurante de su hijo hace 3 años, oficialmente como inversor. En realidad, probablemente lavaba dinero. No sabemos si su hijo conocía su identidad real. Quizá sí, quizá no, pero los dos se asociaron. Sentí que me ahogaba. Valera, mi Valera, vinculado con Markin. Ahora imagine, dijo Sakharov con voz lenta, casi didáctica, que un día Markin escucha su apellido o encuentra un papel, una mención, algo, descubre quién es su madre. Entonces va a ver a su hijo y le dice, ¿sabes? Tu querida madre me metió en la cárcel, 8 años, por ella perdí el negocio, por ella mi hermano perdió la salud. ¿Y tú quieres seguir siendo mi socio? Me quedé sin palabras, con la garganta cerrada. Creo, prosiguió él con una calma que dolía, que su hijo se asustó, comprendió con quién se había metido, y creyó que la única salida era usted, entregarla, sacarla de la ciudad, esconderla en un lugar remoto donde nadie la buscara, y luego, si era necesario, informar accidentalmente a Markin dónde podría encontrarla. Me cubrí el rostro. No puede ser, Valera, él no haría eso, es mi hijo, mi niño. Sakharov me miró con compasión, no con lástima. Entiendo lo que siente, pero revisamos sus registros telefónicos. Llamó a Markin 3 veces la última semana. ¿Cuándo? Pregunté con un hilo de voz. El día que la expulsó del
apartamento. El día siguiente, y el día que presentó el informe policial, me abracé a mí misma, temblando. Valera, mi propio hijo, ¿entregarme, venderme, exponerme, por dinero? Susurré, ¿por su negocio? ¿Para qué Markin lo dejara en paz? No lo sé, admitió él, pero algo lo empujó a actuar como actuó. Mis lágrimas cayeron, sin resistencia. Dígame qué hacer, dije entre sollozos. Dígame qué hago ahora. Sakharov habló con la firmeza de alguien que ha visto demasiado. Primero, quedarse aquí. Está a salvo. El pueblo es pequeño. Cualquier extraño destaca. Pondré 2 agentes discreto vigilando. Si Markin o alguien de su gente intenta acercarse, lo sabremos. ¿Y Valera? Pregunté con la voz quebrada. Hablaremos con él. Tendremos una conversación seria. No tenemos pruebas directas de cooperación con Markin, pero sí suficientes indicios para presionarlo. Lo mantendremos vigilado. Luego, su tono cambió a uno más duro. Inevitable, debe quedarse aquí hasta nuevo aviso. No sé cuánto tiempo. Los Markin son pacientes. Si han decidido cobrarse la deuda, esperarán 1 mes, 1 año, 5. El tiempo no les importa. Nuestra tarea es protegerla. La suya, permanecer donde podamos controlarlo todo. Miré alrededor. La casa fría, el silencio, la nada, pero aquí no hay nadie. Murmuré, es temporal, aseguró. Buscaremos una solución. Tal vez traslado, protección extendida. Deme tiempo. Se levantó, se puso el abrigo y dejó una tarjeta sobre la mesa. Mi número directo. Llámeme a cualquier hora. Si ve a alguien extraño, si escucha algo, si siente miedo, iré personalmente. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos. Antes de irse, me miró un instante con una mezcla de respeto y dolor. Resista, Lidia Mikhailovna. Usted es fuerte. No tuvo miedo cuando eligió la verdad. No lo tenga ahora. No la dejaremos sola. La puerta se cerró. El motor del coche se alejó, y la casa volvió a hundirse en su silencio. Me dejé caer en el sofá, encorvada. Valera, mira, hijo, me había entregado por miedo, por dinero, por conveniencia, me había vendido como si yo no fuera nada, y sin embargo, lo seguía amando. A pesar de todo, los 3 días siguientes pasaron en una neblina. Me movía como un autómata, avivaba la estufa, hervía agua, bebía té, apenas comía, la comida sabía a ceniza. Pasaba horas mirando el techo, escuchando el silencio, tratando de encontrar el punto exacto donde mi vida se había roto. Pero ese punto no existía, era una grieta que llevaba décadas expandiéndose. Al tercer día llegó un vehículo, tal como Sakharov había prometido, un viejo UAZ, conducido por un oficial joven que descargó sacos de patatas, conservas, pan, azúcar, té, madera para la estufa. ¿No le da miedo estar aquí sola?, preguntó cuando terminamos. Sí, respondí sin adornos, pero no tengo opción. Estamos cerca, dijo señalando el bosque, detrás de esos árboles. Si pasa algo, grité. Asentí. Era un consuelo pequeño, pero era algo. Guardé las provisiones, sintiendo por primera vez un hilo de alivio. No mucho, apenas un suspiro, pero al caer la tarde, sonó el teléfono. Me quedé paralizada. Nadie había llamado en días. Un número desconocido. Dudé mucho. Luego contesté. Hola, mamá, soy yo. La voz de Valera, tranquila, normal, como si nada hubiera ocurrido. Sentí un vacío abrirse en mi pecho. Mamá, ¿me oyes? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué quieres? Logré decir. Hablar, solo hablar, sin policías, sin todo este teatro. Teatro, la palabra me quemó. ¿Llamas teatro a lo que me hiciste? Mamá, no empieces, no entendiste nada. Yo pensé que allí, en el campo, estarías mejor. Siempre decías que estabas cansada de la ciudad. Valera, basta de mentir. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Sé todo sobre Markin. Silencio, un silencio que pesaba toneladas. ¿Quién te lo dijo?, preguntó por fin. No importa, la verdad es la verdad. No es como tú crees. Entonces, explícalo. Explícame cómo un hijo echa a su madre de su casa, cómo presenta un informe diciendo que está mentalmente inestable, cómo llama 3 veces a Markin la misma semana. Explícame eso. Nunca le dije dónde estabas, gritó él de pronto. Jamás haría eso. ¿De verdad crees que te entregaría a un criminal? ¿Y cómo llamas tú a lo que hiciste? Otro silencio. Luego habló con una voz rota que no le conocía. Lo arruiné todo, susurró. Lo sé, no debería haberme metido con él. No sabía que tú eras esa testigo. Cuando acepté su dinero,
Yo solo quería financiar el tercer restaurante. Él nunca dijo tu nombre, solo decía una mujer que lo había enviado a prisión, y cuando descubrí que eras tú, ¿qué hiciste? Pregunté con un hilo de voz. Decidí esconderte. Pensé que si no estabas en la ciudad, él no podría encontrarte. Me reí, una risa amarga, hueca, rota. ¿Eso te dices a ti mismo, mamá? Pero ya no podía escucharlo, no esa voz, no esas excusas, y seguí temblando, porque entendí que, aunque no quisiera admitirlo, mi hijo no me había protegido, me había ocultado, me había apartado, me había sacrificado para salvarse, y ahora intentaba convencerme de que lo había hecho por mi bien.